Bona nit a tothom. Gràcies per haver vingut. Jo primer de tot volia agrair la convidada que m'ha fet la Junta Directiva de CERTA per poder tornar a presentar un conferenciant d'aquest nivell, que segur que tots estarem molt contents d'escoltar avui. Aprofitar també que ja que estem en ple actes de la festa social, que és el segon acte del programa, volia també recordar tota l'activitat que desenvolupa el Cercle Artístic cada setmana, dia a dia, i que tota aquesta feina és d'agrair i que és una feina altruista que jo personalment recomano a tothom que un moment en la seva vida entrin en una associació i facin alguna cosa altruistament i per bé de la comunitat. Al final és una feina que te dona una satisfacció perquè organitzes actes per bé comú de tots i aquesta satisfacció interior després també es reflecteix en el cos perquè te dona una satisfacció que el propi cos secreta hormones de benestar equiparable com fas un exercici físic. Per tant, estar a associacions, fer activitats per bé comú, és bo per la salut i és bo per tothom. A partir d'aquí, aprofitant la festa social, us anem a tots a que seguiu també el programa. Bé, en segon lloc, aquesta xerrada d'avui, com podeu veure, genera bastant d'interès i ens endinsarem dins el món intestinal. És un món que està en constant estudi i que sempre van sortint publicacions i investigacions científiques. Jo recordo fa 20 anys, quan estudiava farmàcia a la Universitat de Barcelona, perquè havia fet memòria per preparar la presentació, els professors en aquella època t'explicaven la funcionalitat a nivell intestinal, el sistema digestiu, com funcionava, però no amb l'evidència i amb els estudis que hi ha ara. És a dir, evidentment, any rere any s'estava veient que el sistema digestiu, i en concret l'intestí, té una funció primordial del nostre cos, que de fet l'han arribat a anomenar segon cervell. Ara ja només us vull donar 4 pinzellades, 4 xifres perquè us pugueu ubicar del que estem xerrant, però els budells, així com vulgarment els coneixem, tenim l'intestí prim i el colon, l'intestí gruixut. El prim medeix uns 6 metres, els tenim aquí plegadets, però són 6 metres, i el gruixut és un poc més curt, aproximadament uns 2 metres. Dins ells viuen aproximadament 1,5 quilòmetres de microbiota, 1,5 quilòmetres de fongs i bacteris. Per tant, és a dir, és un niu, és a dir, un caldo de cultiu de microorganismes que fan les seves funcions, que amb els anys s'està investigant que realment hi són per alguna cosa, i així tot encara hi ha molts microorganismes que evidentment no sap el paper que tenen, però que hi són i que tenen la seva importància. Aquest tub digestiu, a més, està connectat amb més de 500 milions de neurones. És a dir, que tot el tub digestiu està connectat amb el cervell. Per això l'eix cervell-intestí agafa aquesta força. Per tant, hem d'entendre que és un òrgan essencial i que l'hem de cuidar. Igual que la nostra microbiota, és a dir, hem de cuidar l'intestí i paral·lelament cuidar la microbiota. Per tant, aquests seran crucials i determinants en la nostra salut i en l'estat d'ànim. Això també us ho explicarà segurament la doctora, però influeix molt en l'estat d'ànim. I us demanareu, i què podem fer per cuidar l'intestí i la microbiota? Perquè si és tan important, els haurem de cuidar. També ella us ho explicarà, però, evidentment, tots els fòrums i tots els congressos que es fan, el que es dona per model és la dieta mediterrània. És la dieta que nosaltres tenim aquí. No hem d'inventar res, la tenim aquí.
l'únic que hem d'evitar són les coses de fora. Tots els microprocessats, aliments, accessos en greixos, ensucrats, totes aquestes coses que evidentment no tenen res a veure amb la dieta mediterrània, és el que hem d'evitar. Hem d'anar a lo bàsic, no? Fruites, verdures, llegums, peix, carn, però evidentment sense processar. I evidentment evitar tòxics com podrien ser els alcohols, altres tòxics, també es dormir bé i es descansar influeix també en l'estat de la microbiota. Jo a vegades faig la reflexió i dic que el cos humà és quasi una màquina perfecta. És a dir, la perfecció no existeix, però el cos humà te'l mires en lupa i dius com pot ser possible que el cos humà faci aquestes coses. Perquè ell és capaç d'autoregular-se, se desintoxica, si fa un error es corregeix, el que passa que evidentment no és perfecte i arriba a un punt que s'equivoca. I això passa i pot una mutació, no detecta un error i després es desencadenen malalties o altres processos. No? Però nosaltres podem posar de la nostra part i evitar tots aquests processos d'intoxicació, d'oxidacions, d'inflamacions, no? Que també xerrarem de les inflamacions de l'intestí, són coses que podrem minimitzar i cuidar a través de l'alimentació i dels bons hàbits. Què passa si no ho fem? El segon cervell no funciona correctament. És el que l'Elisabet ens explicarà avui. I què podrem fer per millorar. L'Elisabet Barba té un extens currículum, jo l'he intentat resumir una mica, sense menysprear la seva trajectòria professional, que és brillant i sobretot en l'especialitat de l'aparell digestiu. Ella ja va agafar el seu interès amb l'eix cervell-intestí, cursant un curs en el programa de doctorat del Departament de Medicina de la Universitat Autònoma a Vall d'Hebron entre el 2011 i 2015, que va culminar amb una tesi doctoral titulada Fisiología y Fisiopatología y Tratamiento de la Distensión Abdominal, obtenint un premi extraordinari del doctorat en el 2015. Després va continuar amb un postdoctoral en el Vall d'Hebron mateix sobre també les malalties funcionals digestives. Des del 2017 al 2020 va ser facultativa especialista a Vall d'Hebron, fent activitat a les unitats de proves digestives i participant en programes d'investigació. El 2020 fins ara és cap d'unitat de motilitat digestiva de l'Hospital Clínic de Barcelona. Després, referent a docència, manté una activitat intensa en diferents universitats. És professora del màster d'investigació translacional de l'Institut de Recerca i professora de la càtedra de l'aparell digestiu de la Universitat Oberta de Catalunya, des del 2012 fins ara, així com també professora associada a la Universitat de Barcelona. Participa com a professora del màster d'endoscopi i motilitat digestiva de l'Hospital Clínic i és autora i professora del màster de neurogastroenterologia avalat per SNM i del màster de patologia esofàgica. A més, de tota aquesta activitat, ha participat en nombrosos fòrums nacionals i internacionals i ha participat també en la publicació de més de 20 articles en revistes científiques i ha escrit més de 14 capítols en llibres sobre l'evolució de la funció digestiva. Per tant, jo crec que és un referent de l'aparell digestiu que podem tenir a Espanya actualment, unes especialitats que són molt concretes, però que fa que tot el coneixement evolucioni i puguem saber més sobre aquest segon cervell que avui ens intentarà comunicar i compartir entre nosaltres. Per tant, moltes gràcies, Elisabet, per ser aquí i endavant i tota
totes les sales per tu. Muchas gracias por aquesta introducción y también muchísimas gracias al CIRCLA de Menorca por estar aquí. Para mí es un gran gusto poder compartir con vosotros esto que me apasiona, que es mi trabajo y que, bueno, intentaré resumir un poco. Bueno, esta imagen os la enseño porque después voy a hablar de muchos receptores. Y no sé si alguna vez vosotros os habéis preguntado por qué después de estar 10 minutos debajo del agua o por qué los mamíferos se nos arrugan las palmas de las manos o los pies. Pues esto es un mecanismo de defensa que está mediado por receptores, igual que nuestro sistema inmune, sistema digestivo y demás. ¿Qué implica este mecanismo de defensa? Pues que se nos arrugan los dedos porque después de salir de la piscina, al contacto con el suelo o que está mojado, nos podemos caer. Entonces, estas arrugas son una especie como los neumáticos, los rieles que tienen, que ayudan a poder cogernos. Los mamíferos por eso tienen esta capacidad para trepar en los árboles y nosotros lo tenemos como mecanismo de defensa. Pues después de esto, se ha movido la diapositiva por alguna razón, pero bueno, Hipócrates ya decía hace más de 2500 años que todas las enfermedades empezaban en el intestino y él decía también, deja que la comida sea la medicina. Entonces, el cerebro y el sistema digestivo están íntimamente relacionados por este eje cerebro-intestino. Muchos de vosotros habéis escuchado que cuando decimos, se me hace nudo el estómago cuando estoy preocupado, o tengo mariposas en el estómago y probablemente es que estoy enamorada. Pero, ¿desde cuándo sabemos esto? Pues esto, desde 1980, a raíz de unas novedosas técnicas de imágenes, se empezó a estudiar que las enfermedades del tubo digestivo tenían una función bidireccional. ¿Y esto cómo se hizo? Pues a un grupo de personas que no tenían enfermedades, les hicieron estudios de imagen y a otro grupo de pacientes que tenían distensión abdominal les hicieron también unas imágenes de resonancia. Y vieron que cuando una persona tenía distensión abdominal, se activaban unos núcleos del cerebro que en los voluntarios sanos no. Y entonces, ¿qué pasó con esto? Pues empezamos a pensar que realmente la patología intestinal no solamente estaba el problema en el tubo digestivo, sino que había señales que se activaban desde el sistema nervioso central y que se desencadenaban por estas sintomatologías. Entonces, para explicarlo de manera muy somera, nosotros empezamos con el 10º par craneal, que es el nervio vago. Este nervio es una autopista de vías que se origina en el bulbo raquídeo y que a partir de ahí se conecta con muchísimos de nuestros órganos, pero en este caso hablaremos del tubo digestivo. En el tubo digestivo, el nervio vago, ¿qué hace? Activa los movimientos del esófago, del estómago y del intestino. Y entonces, cuando despertamos, que activamos el cortisol a primera hora del día, nosotros tenemos en el ciclo esto que nos dicen de que al despertar hay que beber agua para que se empiece a mover el intestino, tiene que ver con el cortisol. El mejor momento, por ejemplo, que tenemos para estudiar es 2 horas antes de despertar porque tenemos una subida de cortisol. Y entonces este cortisol empieza a activar la motilidad intestinal. Y además, si tenemos factores de estrés, se secretan otro tipo de hormonas. En este caso, especialmente les voy a hablar de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que se secreta en el cerebro, pero increíblemente 95% de sus receptores realmente están en el tubo digestivo y solo 5% están en el sistema nervioso central. ¿Y la serotonina qué hace? Pues activa el sistema nervioso entérico. Increíblemente, el sistema digestivo tiene su propio sistema enteral nervioso, que es el sistema entérico. Entonces, ¿esto qué hace? Nos hace percibir los cambios en el movimiento. Si tenemos una situación de estrés, este sistema se acelera y nos hace tener diarrea probablemente. O si tenemos una ingesta de alimentos que no tienen fibra, que son más ultraprocesados, tenemos unas separaciones en la mucosa que se separan más, valga la redundancia, y esto nos hace tener mayor permeabilidad, ¿no? En cambio, cuando este sistema está bien regulado, la permeabilidad es normal
y yo tomo leche o queso y no se me hincha la barriga. Después de esto tenemos la microbiota, que ahora hablaremos un poco más de ella. Y bueno, ¿qué pasa con este equilibrio? Si disminuimos el consumo de los prebióticos, que ahora hablaremos de ellos también, de los probióticos y de la fibra en la dieta, y aumentamos el uso de antibióticos y consumimos más dietas occidentales, perdemos este equilibrio y aumentan las enfermedades del eje cerebro-intestino, así como las malaltías inflamatorias, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, y está también asociada esta alteración con síndrome metabólico, la obesidad, la dislipidemia, la hipertensión arterial o problemas psiquiátricos o psicológicos como pueden ser la ansiedad y el estrés. Y bueno, otra cosa es que antes solo decíamos el eje cerebro-intestino, pero actualmente existe una definición más amplia que implica el eje cerebro-intestino-microbioma. ¿Y cómo va esto del microbioma y qué ha pasado con él? A lo largo del tiempo ha ido cambiando. En 1885, Luis Pasteur planteó la hipótesis de que existían ciertos microbios que eran benéficos para la salud. Pero después, 40 años después, vino la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasó entonces? Hubo un montón de infecciones y se tuvieron que usar los antibióticos. Entonces, claro, la gente se asustó, la gente veía que realmente con las bacterias te podías morir. Entonces, que realmente lo que quedaba en duda si era cierto que estas bacterias eran tan benéficas o no. Y entonces pensamos, bueno, en realidad lo que toca es vivir sin bacterias, pero a posteriori nació un niño que tenía un problema, que no tenía células de defensa, que tuvo infecciones y estaba aislado por esto y se deterioró el sistema nervioso central. Esta teoría del niño burbuja, donde si te aíslas desde el nacimiento y no tienes contacto con el ambiente externo, pues tienes más probabilidades de tener una infección. Esto, para que lo entendamos y por poner un ejemplo, en los países subdesarrollados, las enfermedades inflamatorias intestinales tienen una prevalencia sumamente baja. La enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa. ¿Por qué? Porque ahí los niños tienen mucho más contacto con los parásitos, comen más tierra, tienen menos higiene, y esto les hace tener una reacción antígeno-anticuerpo temprana. Entonces, estos niños que tienen un ambiente que es sumamente estéril, que no tienen un contacto con este antígeno-anticuerpo, desarrollan más alergias y más. Esto no quiere decir el extremo. Evidentemente hay que tener higiene, pero tampoco el aislamiento está bien, ¿vale? Entonces, aquí entra, para hablar del eje cerebro-intestino-microbioma, llama la atención que el microbioma actualmente se considera el último órgano del cuerpo humano. Antes se considera algo ajeno al cuerpo humano que podía cambiar a lo largo del tiempo, pero ya nacemos con él y lo vamos modificando a lo largo de la vida. Y es tan importante y está implícito en tantas patologías que ya se considera un órgano más. De tal manera que tiene como funciones prevenir la infección de otras bacterias. Si tenemos un microbioma que está muy débil o tenemos una disbiosis, una alteración de nuestra flora intestinal, pues tenemos más probabilidad de tener infecciones como un Clostridium difficile, que es una infección que se adquiere a raíz de haber tomado muchos antibióticos y que pierdes toda la flora intestinal y tienes unas gastroenteritis muy complicadas. Otra función que tiene el microbioma es la digestión a priori, la producción de vitamina B y K y estimular el sistema inmune. Pero ¿qué pasa con la enfermedad? Si la composición de esta flora intestinal está alterada, existe algo que es una inflamación de bajo grado, que aquí vemos que hay más inflamación de bajo grado que no implica un cuadro de dolor agudo como es el de una apendicitis, pero que implica tener dolor crónico que vas tolerando, de este dolor que desgraciadamente no mata pero no deja vivir, ¿no? Que es continuo y que se presenta en el día a día, que no te hace ir a urgencias y que cuando este microbioma también se altera la permeabilidad. ¿Qué implica esto de la permeabilidad? Que con la ingesta de alimentos, por ejemplo, con gran contenido en carbohidratos, en azúcares, la fruta per se, te puede ocasionar diarrea o problemas gastrointestinales como el dolor y la distensión. Y aquí arriba os pongo un ejemplo. Si tenemos una situación donde tenemos una situación de mucho estrés, el sistema digestivo responde.
¿Y esto qué hace? Se generan los neurotransmisores que hemos hablado y los receptores de los neurotransmisores como la serotonina, que además está implícita una alteración de la microbiota asociado a que las personas que tienen más tendencia a tener dolor tienen hipersensibilidad y alteración de este eje cerebro-intestino, puede haber alteraciones en el vaciamiento gástrico, puede haber aumento de la secreción de ácido clorhídrico, que esto se asocia a que el esfínter esofágico inferior se relaja y genera reflujo. Por ejemplo, no es necesario tener una hernia de hiato para tener reflujo gastroesofágico. Lo más importante es que si después de una ingesta copiosa de alimentos aumentas la presión intragástrica, ¿esto qué precede? A que haya unas relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior que hacen que la comida y el ácido ascienda sin tener una hernia de hiato. Entonces, ¿esto por qué? Porque este mismo eje que está alterado relaja el esfínter, que es la barrera que evita que el ácido suba, y entonces tienes más exposición y más riesgo de tener una esofagitis, una inflamación de la mucosa. El eje cerebro-intestino microbiota a lo largo de la vida que sucede con él. Nosotros cuando nacemos tenemos un equilibrio entre nuestra microbiota y entre nuestras células. Y hay que tener en cuenta que en el nacimiento nuestro sistema inmune no reconoce nada y que es muy importante en ese momento ir teniendo una reacción que el cuerpo va conociendo como propia y que de esa manera no rechaza. Es decir, si yo me voy exponiendo a ciertos antígenos, hago una relación buena con esto y evito tener a largo plazo alergias o enfermedades. Entonces, a manera de la forma que vamos evolutivamente creciendo, también nuestra microbiota va cambiando. Aquí vemos cómo en la adolescencia hay un boom, una explosión, así como en la propia adolescencia, de una microbiota intestinal. Pero es un punto de quiebre porque es una etapa de la vida en la cual, bien, puedes descubrir las desventajas del alcohol y empieza la juventud a beber o a hacer comidas que no tienen tanta fibra porque están cansados de comer pez que te dan en casa e encuentras otras alternativas que son más económicas, que son la comida que está industrializada. Y entonces esta microbiota que en este momento llega a un tope y hay una gran diversidad, puede empezar a variar y entonces puedes desencadenar enfermedades como un síndrome de intestino irritable o una dispepsia. O bien, puedes llegar a una vida adulta con una microbiota diversa y abundante, pero sí que a lo largo del tiempo, en la edad más adulta, así como hay un detrimento en la sarcopenia de los huesos, la osteoporosis y tal, pues también se ha visto que hay una disminución en nuestra flora intestinal. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues de esto hablaremos para ver cómo la vamos a cuidar. Este es un modelo que explica muy bien el porqué de las enfermedades del eje cerebro-intestino. Y aquí pone de manifiesto que en las primeras etapas de la vida, dependiendo evidentemente de la genética, que si bien es cierto, a veces no se puede desencadenar, ya nos lo explicabas, que genéticamente tenemos una predisposición, pero que si tú te expones al tabaco, probablemente este gen que tenía riesgo de una mutación y te expones al tabaquismo, va a mutar y vas a hacer una neoplasia. Si en cambio tienes una genética que es adecuada y tienes un ambiente en el cual evitas la exposición a productos más, dietas más industrializadas, o tienes un ambiente menos hostil para tu microbiota que implica que no has estado expuesto, por ejemplo, a gran cantidad de antibióticos en la niñez o en la vida adulta, esto te va a proteger a largo plazo. Pero si en cambio no tienes un buen ambiente y tienes factores psicosociales donde tienes un estrés de la vida muy continua, tienes situaciones familiares, psicológicas, o depende de tu resiliencia que tengas para adaptarte a situaciones malas o buenas de la vida, y el soporte vital que tengas detrás, puedes alterar o desencadenar una patología. ¿Y cómo se traduce esto? Fisiopatológicamente en el tubo digestivo es cuando se expresan las alteraciones de la motilidad. La motilidad habla de los movimientos del tubo digestivo que por un lado pueden ser muy lentos y traducir un estreñimiento, o por otro lado pueden ser muy rápidos y traducir un fenotipo de diarrea. Puedes tener mayor sensibilidad y esto habla de que hay personas que tienen un umbral mayor o menor al dolor según esta exposición. Y puedes tener órganos con una inflamación de bajo grado crónicamente que originan y causan dolor y además distensión abdominal y una flora bacteriana alterada, que esto es la disbiosis.
El pronóstico de estas enfermedades va a depender de muchos factores, de la orientación dietética que tengas, de la orientación médica que tengas, de las situaciones con las cuales te vas enfrentando a tu vida. Hay personas en las cuales el órgano de choque de un estrés va a ser el tubo digestivo, hay otras que va a ser una migraña, dependiendo cada uno nuestra genética, se va a ir modificando. Entonces, llevado a un ejemplo, en una patología que es muy prevalente en el tubo digestivo, como es el síndrome de intestino irritable, esta es una de las alteraciones con más predominio en la vida actual de presentarse en la población mundial, que es un trastorno que afecta directamente al tubo digestivo, al colon, al intestino grueso. Se caracteriza por un dolor recurrente que se asocia a cambios en la frecuencia o en la forma de las deposiciones con hinchazón abdominal, que excluye la presencia de otras enfermedades. Normalmente, para diagnosticar un paciente con un síndrome de intestino irritable, no es que no tenga nada. Muchas veces escuchamos que las personas que padecen este tipo de trastornos crónicos se sienten muy angustiadas porque tienen como una etiqueta de es que no me encuentran nada porque las pruebas son normales, pero yo me encuentro muy mal. Y esto es verdad, o sea, se excluye que haya un cáncer, una enfermedad de Crohn, una patología orgánica que te induce estos síntomas, pero no quiere decir que no tengas nada. Son estas alteraciones microscópicas en la motilidad, en la disbiosis, en la flora, que no se pueden medir en una prueba, que objetivamente no es como, tengo un Helicobacter pylori, me dieron un antibiótico, me lo eliminaron y pim pam, se acabó. En este caso no, son patologías que son difíciles, más complicadas, para el médico, para la familia y para el paciente, evidentemente. Esta alteración del eje cerebro-intestino, como es el intestino irritable, se puede tener un fenotipo con diarrea, tener un dolor abdominal que se acompaña de diarrea, de estreñimiento o puede haber cambios, es decir, puede ser mixto donde a veces tienes diarreas u otras veces tienes estreñimiento. Y en este caso está implícito directamente el eje cerebro-intestino. ¿Qué me pasa si no va bien? Pues me pasa que el procesamiento de estímulos en el intestino asociado a una hipervigilancia, si además tengo de forma concomitante una situación de ansiedad o depresión, genero una hipersensibilidad visceral que me induce una alteración motora en el tubo digestivo, una alteración del movimiento que me genera inflamación de bajo grado, que si se asocia con una alteración de la microbiota, pues explota la enfermedad, ¿no? Y es por estas situaciones que nosotros algunas veces tenemos que usar medicaciones, fármacos, que actúan a nivel del sistema nervioso central para el tratamiento de un intestino irritable. Pero no es que estemos tratando la depresión, yo no soy psiquiatra, ni mucho menos. Los utilizas estos fármacos a veces para regular esta inflamación y para corregir precisamente este eje cerebro-intestino. Este es un estudio muy bonito, que es muy reciente, que está publicado ahora mismo, que duró más de 10 años en seguimiento y donde se reclutaron casi 200,000 personas y se siguieron 11 años. ¿Para qué se hizo este estudio? Para ver si en realidad esto que llamamos de ultraprocesados son tan malos como parecen, y sí que son tan malos como parecen. Es la mala noticia. Entonces, ¿qué buscaban ellos? Buscaban ver si realmente se desencadenaban enfermedades del tubo digestivo, como el síndrome de intestino irritable, con el consumo excesivo de estos alimentos, de esta dieta ultraprocesada. Y ellos vieron que cada 10% que incrementas la ingesta de alimentos ultraprocesados incrementa el riesgo de tener un síndrome de intestino irritable en un 8%. Es un estudio a muy largo plazo que verdaderamente demuestra que tiene una prevalencia más elevada tener un intestino irritable de acuerdo a lo que comes, ¿no? Ya Hipócrates lo decía, somos lo que comemos, ¿no? Y curamos al tubo digestivo de acuerdo a lo que comemos. Otra de las patologías que frecuentemente vemos en la consulta de gastroenterología es la dispepsia. Y en este caso las personas casi siempre llegan y te explican, es que vengo porque tengo una mala digestión. Y realmente eso es lo que significa la dispepsia, ¿no? Dis de la etimología dificultad para la digestión de pepsia. Es un trastorno funcional que también está agrupado dentro de las alteraciones del eje cerebro-intestino y que es más frecuente en las mujeres. Generalmente las patologías del eje cerebro-intestino tienen más prevalencia en las mujeres y realmente se han hecho estudios buscando por qué, si hay una correlación con las hormonas, si con el ciclo menstrual y no se ha podido encontrar.
así como las enfermedades autoinmunes, el lupus eritematoso, la esclerosis sistémica, son enfermedades que afectan por 9 mujeres a un hombre. Curiosamente, cuando el lupus afecta a los hombres, tiene mayor severidad la enfermedad que cuando afecta a las mujeres, pero no se conoce a ciencia cierta cuál es la razón de la cual las mujeres tenemos mayor riesgo de tener una dispepsia o un síndrome de intestino irritable. En las pacientes, en las personas que tienen dispepsia, hay que descartar datos de alarma. Antes yo les mencionaba Helicobacter pylori. Helicobacter pylori es una bacteria que únicamente vive en el estómago. Y Helicobacter pylori en este caso sí que puede ser una causa de dispepsia. Se sabe que tras la erradicación del Helicobacter pylori, que en este caso se utilizan antibióticos, es una bacteria que solamente puede vivir en el estómago porque vive del ácido gástrico que se genera ahí, y es un ciclo que se perpetúa, vive del ácido, genera ácido, y entonces tú te tomas un protector de estómago, estás bien, pero si tienes Helicobacter pylori, recidiva la sintomatología hasta que no erradiques la bacteria. Bueno, pues Helicobacter también puede generar dispepsia. Esto hay que investigarlo en una persona que debuta con una dispepsia. ¿Qué otros datos de alarma tenemos que tener en cuenta cuando empezamos con dolor de barriga y tenemos en la parte alta dolor y sensación de dificultad para vaciar el estómago y mala digestión? Que no tengas asociado anemia, o en los países con alta prevalencia de cáncer gástrico, una persona que debuta con dolor se tiene que hacer una gastroscopia para descartar enfermedades de neoplásicas asociadas. La dispepsia es un trastorno que aparece después de las comidas y que tiene como síntomas principales la náusea, la pesadez, el dolor de estómago, el ardor, el gas, y el Helicobacter pylori, como he mencionado antes, pueden estar presentes. Esta es la fisiopatología de la dispepsia en el eje cerebro-intestino. Y aquí volvemos a ver cómo cuando hay una alteración de un estrés como desencadenante, yo les pongo el estrés, pero ahí fisiopatológicamente se ha descubierto mucho a raíz de la dispepsia postinfecciosa. ¿Qué es esto? Cuando tú tienes una infección aguda por una gastroenteritis viral o bacteriana, que tienes un episodio de diarrea y de vómitos, que te encuentras mal, se autolimita esto después de que se cura, pero hay personas que siguen como si tuvieran gastroenteritis, ¿no? Que siguen con dolor y que terminas por sentirte que no se ha curado bien. Pues esto es porque se desencadena una dispepsia postinfecciosa. Y aquí se ha podido investigar todas estas alteraciones. Es decir, que la dispepsia tiene factores desencadenantes, que puede ser o bien una gastroenteritis o un factor estresor, una situación de mucho estrés. El estrés altera la motilidad y hace un desorden en el eje cerebro-intestino que te da más hipersensibilidad. ¿Y qué te pasa? Que tú antes podías hacer una ingesta normal, una cantidad normal de comida, pero que ahora, después de esto, comes un poquito y ya sientes como que comiste a un elefante. Con mínimas cantidades de comida te encuentras muy pesado, te encuentras como que no vacías, porque efectivamente puede haber un retardo en el vaciamiento, que es lo normal de digerir. Normalmente hay un estudio que se llama estudio de vaciamiento gástrico, en el cual podemos evaluar qué porcentaje de comida queda retenida en el estómago después de una ingesta. Le damos al paciente una tortilla marcada, una tortilla francesa que tiene un radiofármaco marcado, y vamos midiendo cada hora qué porcentaje de esa comida ha vaciado, de tal manera que a las 4 horas tiene que haber menos del 10% de esa comida retenida en el estómago, y la primera hora tendríamos que haber vaciado entre 60 y 80%. Pues estas personas puede que disminuyan un poco este vaciamiento, pero no lo paralicen. Cuando hay un enlentecimiento severo, estos son otras causas que se consideran enfermedades orgánicas, como en la diabetes muy avanzada, que genera algo que se llama gastroparesia y que en este caso verdaderamente hay un defecto neuropático, así como el diabético grave puede desencadenar enfermedades neuropatías, nefropatías, pues el estómago también se puede haber afectación. En el paciente dispéptico no, solo se disminuye un poco, pero realmente no hay una parálisis del estómago. Y esto sucede más por un proceso de acomodación. ¿Cómo es esto? ¿Por qué yo cuando como cantidades normales de comida me lleno tan rápido? Porque en condiciones normales, una vez que la comida llega al estómago, tenemos que hacer contracciones en el fundus gástrico, en el estómago, que nos permiten ir empujando la comida.
Pero en una persona que tiene dispepsia, el estómago se queda cerrado, tiene una contracción en el fundus gástrico que impide este vaciamiento. Entonces tú te sientes con la comida llenísimo y con un puño en el estómago que es un peso ahí constante, porque en realidad no es que este estómago esté paralizado, es que no se moviliza, porque está implícito el diafragma y otros factores. Y entonces aquí les muestro en la imagen de abajo un ejemplo. Nosotros, ¿cómo evaluamos esto? ¿Cómo evaluamos si una persona tiene dispepsia? Podemos colocar un balón, una bolsa como tal que se pasa con una sonda en el estómago, y en condiciones normales yo voy midiendo la presión en esa bolsa con un tensostato, y entonces el estómago se va adaptando al contenido que voy llenando en la bolsa. Aquí vemos en la imagen este balón se va llenando de aire y el estómago se va inflando a la vez que el balón y se va acomodando. Pero en cambio, en el paciente dispéptico vemos esto, que tú vas hinchando el balón y apenas llevas 20 mililitros de aire en el balón y ya lo notan, lo perciben inmediatamente. El dispéptico tiene el estómago tan cerrado que inmediatamente lo percibe. Pues, ¿qué traduce esto? Que mínimas cantidades de comida te generan esta sensación de saciedad. Pero no es un problema, no es que haya una úlcera gástrica ni un problema obstructivo, es realmente el reflejo de la acomodación mediada por el eje cerebro-intestino, por la dopamina, por la serotonina, que te genera esta hipersensibilidad y no te permite digerir correctamente. Y bueno, el eje cerebro-intestino no solo está implícito en el tubo digestivo, aquí vemos cómo tiene afectación con otros desórdenes. ¿Y qué vemos en este modelo que les muestro aquí? Que la alteración en la ingesta dietética, que las alteraciones genéticas, que el uso de medicamentos. A día de hoy tenemos un enemigo con los fármacos que son los mórficos. Es increíble que se están utilizando los mórficos como si fueran chupachups, los opiáceos, que son derivados y que para mejorar el dolor. ¿Qué es lo que pasa? Que los antiinflamatorios no esteroideos generan mucho daño a la mucosa gástrica, ¿no? Los ibuprofenos, y entonces la alternativa se han vuelto los mórficos. En Estados Unidos en la actualidad sí que hay una gran epidemia de uso de mórficos que tiene una repercusión muy increíble en el tubo digestivo. ¿Por qué? Porque los mórficos lo que hacen es que disminuyen la motilidad digestiva, generan estreñimientos graves, dispepsias graves, y se utilizan muchísimo en la actualidad. Como si fueran indolentes. Hay que tener muchísimo cuidado en su uso. Si se necesita por periodos cortos, ¿no? Porque obviamente no hay que vivir con dolor, no quiero decir eso, pero lo que no debemos es tratar de evitar utilizarlos por tiempos prolongados. La lactancia también tiene una implicación muy importante. Yo les he dicho que cuando nacemos nuestro sistema inmune no conoce los factores externos, pues la lactancia es un factor de protección bien conocido, que cuando los niños no tienen la lactancia, pues tienen más riesgo de tener más enfermedades autoinmunes. El modelo del parto también ha demostrado que si los niños nacen por vía vaginal, tienen una mayor exposición temprana a antígenos, que tienen menos alergias que cuando son por vía de cesárea. El tabaquismo, que está implicado en muchísimas enfermedades, tanto del tubo digestivo como no del tubo digestivo. El ejercicio físico, que más adelante hablaremos un poco de él, y el ambiente que desgraciadamente tenemos. Pues estos factores asociados a alteraciones en la microbiota y que al sistema nervioso le influyen, pues están vistas también, están asociadas con enfermedades neurodegenerativas, como puede ser la esclerosis múltiple o el autismo, las enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa, la depresión a día de hoy está conocida con asociación directa con la alteración del eje cerebro-intestino-microbiota, las neoplasias, el dolor, la obesidad y la epilepsia. Y bueno, después de una pincelada de este increíble eje cerebro-intestino, ¿cuáles son las estrategias que tengo para poder regularlo y para poderlo mejorar? Ya lo decía antes, la dieta mediterránea que tenemos aquí, tenemos la fortuna de tenerla, que sí que es un ejemplo a nivel mundial de buena práctica, porque tiene un poder realmente antiinflamatorio y medía la interferencia entre el eje cerebro-intestino-microbiota, por lo que genera un riesgo menor de padecer trastornos depresivos y gastrointestinales, y además tiene gran cantidad de prebióticos.
La dieta mediterránea, ¿qué incluye? Pues el consumo de granos integrales, nueces, legumbres, verduras, frutas y un consumo moderado de aves y pescados. Y fijaros, en esta publicación se ha demostrado que reduce drásticamente la incidencia de trastornos tanto neurodegenerativos como psiquiátricos, el riesgo de cáncer gastrointestinal, así como los trastornos cardiovasculares y disminuye la depresión. ¿Qué son los prebióticos? Los prebióticos se obtienen de la fibra de la comida y es el sustrato que usan los microorganismos del huésped, es decir, es la comida de nuestros bichos, ¿no? De nuestra microbiota intestinal. ¿Cuáles son los principales prebióticos conocidos hoy? Incluyen la inulina, que es la chicoria. La chicoria viene de la escarola y tiene una gran cantidad de prebióticos. Otros son los GOS y otros son los POS. Los POS vienen de sus siglas de los fructo-oligosacáridos, que lo contienen las frutas, el plátano, el tomate, el espárrago, el ajo, la cebolla, el puerro y la alcachofa. Es una gran ventaja, pero ¿qué tienen en común los POS? Que nos pueden hinchar un poco la barriga. Entonces hay que tener cuidado, que ahora luego ya hablaremos más de esto. Y los galactoligosacáridos, que son por sus siglas GOS, que provienen de la leche y de los productos lácteos. Entonces, si nosotros comemos muchos prebióticos, algo que no he mencionado, que también tiene muchos prebióticos, son la cúrcuma y el jengibre, que a día de hoy se venden como condimento para la comida y que, bueno, en este caso podríamos consumirlos sin el riesgo de generar algo de distensión abdominal después de comer ajo, cebolla o espárragos. Otros efectos de los prebióticos es que regulan la capacidad de respuesta al estrés, la ansiedad y a la depresión. Mejoran la cognición y el aprendizaje y estimulan el crecimiento directamente de estos probióticos, que son las bifidobacterias y el Fecalobacterium prausini. Y en el embarazo y en la lactancia disminuyen la alergia al bebé y mejoran la permeabilidad intestinal. Aquí les muestro simplemente un estudio que se hizo en pacientes que tenían un trastorno del tubo digestivo, que se caracterizaban por tener flatulencias, dolor, distensión, borborismos, que son estos movimientos del horror de la tripa, e hinchazón, ¿vale? Y a un grupo de pacientes se les dio una dieta baja en FODMAP. ¿Qué es esta dieta baja en FODMAP? Es una dieta que compite a día de hoy con la dieta mediterránea, que usamos en los pacientes que tienen mucha distensión abdominal y proviene de sus siglas de los disacáridos fermentables, la fructosa, los disacáridos como la lactosa, los polioles y los evitas. Entonces, a algunos pacientes, no más de 8 semanas, les quitas todos los alimentos que generen gas, ¿no? Para quitar la distensión abdominal y hacer una prueba terapéutica para... Pues se comparó a estos pacientes, dándoles una dieta baja en FODMAP, que tenían estos síntomas, y a otro grupo de pacientes, que son los pacientes de color amarillo, se les trató con un prebiótico, ¿vale? ¿Y qué vemos? Que el grupo de la dieta baja en FODMAP, que al inicio tenía más flatulencias, que son las barras azules, mejoró después de darle la dieta baja en FODMAP. Aquí ven la barra amarilla, que después del tratamiento con dieta baja en FODMAP mejoraron los síntomas, tuvo menos gases, menos hinchazón, pero también el grupo que tomó prebióticos. En este caso, el prebiótico que utilizamos fue la inulina. Entonces, tanto la dieta baja en FODMAP, es decir, quitar la ingesta de alimentos fermentables, como el prebiótico mejoraron. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que el grupo que después empezó a las 2 semanas a comer una dieta normal, que dejó de hacer una dieta baja en FODMAP y que normalizó la ingesta y empezó a comer alimentos con fibras fermentables, con trigos y demás, volvió a hincharse. En cambio, el grupo que tomó el prebiótico continuó con la mejoría de los síntomas. ¿Qué significa esto? Que algunas veces estrategias como hacer una dieta con una ingesta alta de prebióticos puede ayudarnos a mejorar la distensión, la hinchazón, el borborismo, los movimientos, los gases, ¿vale? El ejercicio. El ejercicio llama muchísimo la atención, que se ha descubierto que está influenciada la motivación de hacer ejercicio, ¿no?, con la microbiota intestinal. Así que ahora podremos decir que no tenemos ganas de hacer ejercicio, posiblemente porque nuestra microbiota no está tan bien. Pero bueno, no es todo el factor, es uno de ellos, pero llama mucho la atención. Se vio en organismos in vitro, en ratones, en el microbioma, que tenía 39 millones de microorganismos, y que la pérdida de microbiota repercutía negativamente en la capacidad y el rendimiento
que no se produce aumento en la dopamina de los roedores que no tenían una buena microbiota. Las sensaciones de placer, de recompensa y de analgesia está provocada por la liberación de endocannabinoides, lo que depende a su vez de la microbiota intestinal. Esta aseveración nace a raíz de un estudio publicado en 2022 por Donovala, donde ve que los endocannabinoides, que es un sistema de comunicación intracelular, realmente los produce la microbiota y que esto despierta un receptor que genera dopamina y que nos hace tener este bienestar asociado al ejercicio. ¿Y qué vieron? Que toda la actividad física cuenta, es decir, hacer aunque sea un poquito va bien. Vieron que que hacer 75 a 150 minutos de actividad intensa reduce hasta un 40% la mortalidad general y la generada por cáncer y hasta casi un 50% el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Pero si haces por lo menos 4,4 segundos de actividad intensa, vas a reducir menos, pero también vas a reducir la mortalidad un 30% y un 34% la cardiovascular. A día de hoy sabemos que caminar funciona, pero es muy importante acelerar un poco, ¿no? Porque muchas personas te dicen, es que yo camino 1 hora, pero si no sales de la zona de confort y no aceleras un poquito, no taquicardizas un poquito, no activas tanto este eje, entonces sí que hay que aumentarlo un poco más, ¿vale? Por otro lado, además de los prebióticos y del ejercicio y de la dieta mediterránea, tenemos los probióticos. Los probióticos son especies de bacterias vivas que cuando se ingieren en cantidades adecuadas confieren beneficios claros sobre el huésped, sobre los humanos. Se recomienda su uso después del tratamiento con antibióticos o como coadyuvante en algunas enfermedades. Existen a día de hoy muchísimas presentaciones de probióticos, en la farmacia nos venden muchísimas, y verdaderamente no hay no hay una diferencia muy grande entre ellos, ¿vale? Aquí les pondré unos ejemplos. Por ejemplo, lo que se ha visto con los probióticos es que una población sana, es decir, que tiene una eubiosis intestinal, tiene una gran variedad de firmicutes y bacteroidetes y que tiene disminuida el porcentaje de proteobacterias. ¿Qué significa? Que el tener un ratio, un equilibrio entre estos firmicutes y bacteroidetes es un marcador de predictor de salud. Esto es decir, es como que tengo una firma microbiológica buena. En cambio, una persona que tiene un síndrome de intestino irritable, que tiene predominio de diarrea, tiene disminuidos los bifidobacterias, disminuidos los bacteroidetes y aumentada la proporción, el porcentaje de proteobacterias. Entonces, hay una evidencia en estos casos de que los probióticos que tienen cepas específicas de bifidobacterias y de lactobacilos mejoran la consistencia de las heces en las personas con diarrea y mejoran el número, la frecuencia de las deposiciones. Pero si os fijáis, la mayoría de probióticos tienen bifidobacterias y lactobacilos. Es decir, que si hay uno que es hiper mega caro y tiene lo mismo que el otro que es un poco menos caro, no importa que sea un poco menos caro, que igual puede funcionar muy bien. Entonces, aquí hay una lista de los probióticos y las dosis que se recomiendan: las bifidobacterias, los lactobacillus, el plantarum, los Saccharomyces boulardii, y Bifidobacterium infantis y Acidophilus. Cada uno confiere cierta mejoría en síntomas específicos. Por ejemplo, Plantarum mejora la gravedad del dolor abdominal, disminuye la ansiedad. Los Lactobacillus rhamnosus mejoran el dolor abdominal, mejoran el estrés. El Bacillus yaulans disminuye el dolor y los fructoligosacáridos, vienen combinados, mejoran el estreñimiento. Saccharomyces boulardii, que tiene megalebure, mejora la motilidad digestiva, y Lactobacillus acidophilus, por ejemplo, mejora el estreñimiento. Entonces, aquí hay una recomendación y la cantidad de cepas que puede tener uno u otro, ¿vale? Y bueno, la pregunta inicial de esta charla era, en nuestro cerebro, ¿qué pasa si no funciona bien mi cerebro? Les voy a poner un ejemplo muy rápido de qué pasa cuando se altera el equilibrio. Normalmente, una persona que tiene una alteración del eje cerebro-intestino viene y te explica que tiene distensión abdominal, que tiene muchos gases. Pues estas personas con pocas cantidades de gas, que lo notan mucho,
asociada a la hipersensibilidad que tienen, genera como el síntoma la hinchazón. ¿Por qué les hablo de hinchazón y de distensión? Porque es diferente la hinchazón que la distensión. ¿Qué conocemos por hinchazón? La hinchazón es el signo objetivo, el subjetivo, de sentirme pesado. Es decir, yo me siento que estoy muy pesado, pero no me crece el perímetro abdominal. Y la distensión, la distensión abdominal es el aumento objetivo, que con una cinta métrica o que a última hora del día te tienes que desabrochar el pantalón porque no cierra, ¿vale? El signo yo no lo puedo medir, no lo puedo tocar, bueno, el paciente lo siente, me siento muy hinchado y la distensión es objetiva y es el aumento. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno tiene una estrategia de tratamiento diferente. Entonces, si estos aumentos de contenido intestinal generan un problema, pues hay que controlar este contenido. Hay que mejorar la tolerancia para evitar el dolor y la hinchazón y hay que corregir la distensión. ¿Cómo hacemos esto? Pues el contenido lo vamos a controlar con la dieta, con la ingesta de prebióticos y probióticos y vamos a corregir el estreñimiento. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un síndrome de intestino irritable, que tiene estreñimiento, no va a tener la percepción de no estar pesada si no regulas el estreñimiento. Porque el estreñimiento, la biomasa colónica está compuesta de la microbiota intestinal y de lo que comemos. Entonces, ¿qué significa esto? Que el aumento de la presión intragástrica y la fermentación inducida por las bacterias que se generan cuando unas heces están retenidas en el colon, que se deshidratan, se desecan y generan más gas, es muy difícil corregir una distensión si no regulas antes el estreñimiento. Por otro lado, esto es un ejemplo que nos permite ver esto. Esta es una reconstrucción de una resonancia magnética de la misma persona comiendo. A partir de sus imágenes, nosotros con un programa especial podemos contabilizar la cantidad de gas que hay en el tubo, en la tripa, en el colon, en el intestino, en el estómago. Y aquí vemos cómo la misma persona comiendo una dieta baja en residuo y comiendo una dieta alta en residuo aumenta muchísimo el contenido colónico. Y esta estrategia, que es hacer una dieta baja en residuo, mejora esta hinchazón. ¿Qué es una dieta baja en residuo? Pues una dieta que no tiene fibras solubles que son fermentables, ¿no? Lo que les mencionaba antes, claro, la carchofa, el col, la coliflor, el brócoli, son verduras sumamente sanas que tienen muchos prebióticos, pero que tienen la desventaja de generar distensión. Son la familia de las crucíferas que generan distensión. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Pues que probablemente si yo a la tarde, en la comida, durante la comida, hice una ingesta de lechuga, pues que no sea lechuga iceberg, porque es la que es más blanca y genera más gas, y que igual mejor me como unos canónigos o evito lo crudo, y que si comí lechuga en la noche mejor ceno a una tortilla francesa y no unas verduras para disminuir la cantidad de estos gases. Es como intentar hacer el equilibrio, porque claro está que necesitamos comer verduras para prevenir el cáncer de colon y páncreas también, pero depende de la cantidad. Es decir, si yo me desayuno una avena que me va a generar mucho gas y al mediodía como ensalada y por la noche como verduras, posiblemente me voy a notar muy, muy hinchado. Pero si hago el equilibrio durante el día, pues probablemente esta cantidad de gas que voy a generar en el colon va a ser menos y me voy a ir a dormir un poco menos mal que si como muchísima fibra. Entonces, ¿qué estrategias más tenemos para corregir el estreñimiento? Y hay una cosa que es muy importante, que la dieta corrige el estreñimiento, pero según cómo y qué. Normalmente cuando empezamos a tener estreñimiento lo que hacemos es aumentar la ingesta de fibras, porque comer fibra es bueno para el estreñimiento. Pero la fibra de los cereales integrales, generalmente si no hay muchísima cantidad de agua, desecan las deposiciones y hacen heces más sólidas. Y entonces a veces empeoran el estreñimiento. Está bien comer fibras, pero necesitamos hidratar muchísimo esa fibra, porque si no nos pasa como la avena que preparamos en el desayuno a los hijos, que le ponen la leche y se hincha, pues en el colon va a pasar igual y va a ralentizar el tubo digestivo. Entonces tendríamos que hidratarlo para mejorar. Y hay otra estrategia que son los laxantes, que a veces los necesitamos porque hay personas que tienen una motilidad del colon, que no es la del estómago, sino del colon, que es muy lenta. Y aquí les pongo una alerta que no se alcanza a ver en la imagen.
de un tipo de laxantes que se llaman estimulantes, conocidos como antraquinonas, que son de libre venta y que parecen los más inocuos porque se venden en el supermercado en forma de tés e infusiones, el Fabe de Fuca y los tés laxantes del Mercadona y de todos los supermercados, ¿no? Que a veces creemos que me voy a tomar esto que es naturista y que es una infusión porque no tiene efectos secundarios, pero son laxantes muy potentes. Entonces van con el médico y les podemos dar un polietilenglicol, un osmótico, que es menos potente y el paciente evidentemente te dice, a mí esto no me sirve, me va mejor la infusión que compro en el supermercado. Pues si os fijáis, está casi en el top de los tratamientos. O sea, nosotros tenemos que empezar a tratar un estreñimiento, con ejercicio, con suplementos de fibra, bebiendo agua. ¿Cuánto hay que beber de agua? 1 litro, 2 litros, 3 litros. Entre 2 litros de agua, porque si me tomo 3 litros se va a filtrar en la orina y no es que sirva demasiado, pero no menos de 2 litros para asegurar el movimiento intestinal. El ejercicio ya les he mencionado que también estimula, y utilizar el reloj biológico que yo mencionaba del cortisol. Hay unas contracciones que se llaman contracciones masivas del colon que se generan generalmente después de que despertamos y que asociamos muchas veces a la ingesta del café, ¿no? Que por la mañana evacuamos. Hay que aprovechar este